Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a dar lugar a la clase número 10 sobre filosofía de la religión con el profesor Luis Rogelio Garavito. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas para crecer y aprender. Padre, danos tu mente, danos tu corazón, danos la pasión para establecer estos principios en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Luis Rogelio, el Señor le bendiga. Bienvenido a la clase del día de hoy. Bienvenidos de nuevo a esta nuestra 10ª clase. Estamos en esta clase concluyendo la propuesta que nos hicimos de 10 sesiones para este acercamiento a la filosofía de la religión. Siempre hay que comentar que lo que hemos abordado y lo que hemos hecho es un recorrido por algunos de los principales aspectos del tema. En la sesión anterior, en la sesión número 9, y yo les animo a revisar constantemente los videos de cada sesión, ver más de una vez las clases, tomar esas notas, hacer preguntas y además avanzar en las lecturas y las definiciones de la investigación. Pero en la sesión número 9 hicimos un recorrido muy rápido de los principales autores, desde autores muy antiguos como San Anselmo de Canterbury, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino y otros que fueron de los primeros proponentes de esto que hoy llamamos filosofía de la religión, hasta los autores actuales con los que se ha ido dialogando a lo largo de diferentes épocas, siempre tratando de entender el fenómeno religioso desde la perspectiva científica y desde la perspectiva filosófica, que ha servido como ese campo neutral de la ciencia y la religión. La filosofía ha tratado de empatar, de armonizar las propuestas de estas disciplinas que parecieran opuestas en sí mismas. Hoy vamos a estar hablando en esta 10ª clase acerca del pluralismo religioso y ya hacia el final, que en la clase de hoy vamos a hacer también no solo la conclusión de la clase, sino además vamos a hacer una conclusión de este curso de filosofía de la religión que hemos tomado. Por ahí nos vamos a enfocar. En cuanto al tema del pluralismo religioso, pues es más que evidente, ¿no? Tenemos que solo tenemos que salir a la calle y vamos a darnos cuenta de que compartimos el mundo con personas de otra religión. Nosotros que vivimos en América, que vivimos en Norteamérica o Centroamérica o Suramérica, incluso América de las islas, el Caribe o la América insular, como se conoce también, vivimos en un mundo que es muy cristiano, muy, muy cristiano. De hecho, Occidente, el mundo occidental, y algunos sociólogos y políticos dividieron el mundo en esos dos hemisferios, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental, con fines políticos. Pero digamos, el mundo occidental se ha distinguido por ser un mundo desde más o menos desde el tercer siglo en adelante, un mundo eminentemente cristiano, aunque eso ha ido dando vueltas, sobre todo a partir de la década del 60 para acá, estos que 60, casi 70 años, y ahora algunos filósofos y sociólogos hablan de un mundo post-cristiano y se observan fenómenos como los fenómenos de Europa, por ejemplo, donde hay ciudades y países en Europa que son cada vez menos cristianos, hay cada vez menos iglesias por kilómetro cuadrado o menos templos cristianos activos por cierta cantidad de personas, ¿no? Y se sabe de una increíble cantidad de templos que alguna vez congregaron fieles y que ahora son librerías, son pues alguna tienda de vestuario, cafeterías, en casos extremos se han convertido algunas de ellas en discotecas, en una especie de club nocturno o sencillamente los han demolido. En algunas ciudades y países los han conservado por el valor arquitectónico, por el valor cultural que tienen. Pero
están ubicados en terrenos donde la plusvalía y la ubicación de esos lugares es muy codiciada. Entonces, algunos templos lamentablemente han sido derribados para construir un edificio moderno, ¿no? Este mundo que nosotros vemos. Y nosotros estamos metidos en un mundo que es muy, muy cristiano. Les contaba, yo vivo en Guatemala, y en Guatemala el cristianismo entre los evangélicos y los católicos se supera el 90%. Andamos entre el 92, 93% más o menos de población cristiana, de diferentes expresiones, pero al final cristiana. Es un país eminentemente cristiano. Compartimos el espacio con otras expresiones religiosas, pero estamos en un país muy cristiano. Entonces, el pensamiento es, si no andamos con cuidado, podemos llegar a pensar que es un pensamiento hegemónico y que todo el mundo debería de ser cristiano. Yo soy cristiano evangélico y por supuesto que tenemos el llamado a la gran comisión, pero también tenemos que tener a la vista y no tenemos que olvidar que vamos a compartir el mundo todo el tiempo con otro tipo de expresiones religiosas. La idea utópica de que todo el mundo va a ser cristiano ha conducido a experimentos y a cosas que han terminado siendo violentos y desagradables para mucha gente. Ya vamos a platicar un poco de eso. Entonces, este pensamiento acerca del pluralismo religioso, la salvación y el desacuerdo que puede haber entre las religiones examina cómo debe entenderse la realidad, y yo quiero subrayar ahí, aunque no está en el párrafo la palabra, pero la realidad que tenemos de las diversas religiones y la legitimidad de las creencias distintas, la posibilidad de verdad o de salvación en contextos plurales incluso, ¿no? Este campo ha sido desarrollado por autores como John Haidt, Paul Nitter, Raymond Panikkar, Charles Taylor y Habermas, filósofo que no hace tanto tiempo, hace unos días atrás, ha fallecido, entre otros autores más recientes, más modernos. Entonces, se habla en la apertura de este pluralismo religioso, se habla de la libertad de culto y la práctica de una religión. Y esto se ve como un derecho humano a tener o no una religión. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla de la preeminencia de la persona. Nuestras constituciones son constituciones muy humanistas, donde se defiende la vida, se defiende la familia, la persona, la preeminencia de los derechos humanos, se habla de los derechos inherentes, inalienables del ser humano como tal. No tengo que pelear por mis derechos, los tengo. Y ahí hay un asunto importante que eso es tema de otra conversación, digamos, pero que es un asunto interesante donde se difiere, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? De la persona. En constituciones de países de cuna muy cristiana, tradicionalmente muy cristiana, como por ejemplo la constitución política de Guatemala, establece que el Estado debe defender la vida de sus ciudadanos desde la concepción. Y esa pequeña línea en la constitución ha detenido el embate de las propuestas de ideologías que promueven, por ejemplo, el aborto y que procuran que el Estado debería de propiciar todos los servicios públicos para que las mujeres puedan abortar en cualquier momento, y ahí hay una discusión. Pero la Constitución cierra ese espacio legal, por lo menos, con el tema de que el Estado defiende la vida desde la concepción. Pero en muchas constituciones de países ese tipo de lenguaje ha desaparecido. Entonces crea una tensión, una tensión de hasta dónde llega mi derecho, ¿no? Porque por un lado está el aborto, pero por el otro lado también está el tema de la eutanasia. Si yo tengo derecho a nacer y a vivir, pues tengo derecho también a tener una muerte digna. Y no solamente por temas de enfermedades terminales, sino en cualquier momento, en lugar de lanzarme de un puente o de lanzarme a las vías de un tren o de darme un tiro en la cabeza, pues si ya no quiero vivir, ¿por qué el Estado me tendría que prohibir el que yo quiera terminar con mi vida? Y esa discusión que va siempre por ese lado, ¿no? En el tema de los derechos a tener y a conservar una religión. Entonces se ve
la libertad religiosa como derecho fundamental dentro de los derechos individuales, de los derechos de las personas. La libertad de religión es reconocida como un derecho humano básico que incluye tanto la posibilidad de creer como la de no creer. Este derecho implica la libertad de profesar, practicar, cambiar o abandonar una religión sin coerción. Sin coerción, ¿no? Eso implica una dimensión individual y una dimensión colectiva. La religión no solo es una convicción personal, sino también es una práctica comunitaria. Eso lo hemos visto antes en algunas de las sesiones previas. Por ello, la libertad religiosa incluye la posibilidad de reunirse, celebrar ritos y transmitir creencias dentro de una comunidad. Incluso se permite en esta práctica individual y colectiva de la religión, se permite el tema del proselitismo. Es decir, salir e invitar a otros a que se conviertan sin coerción, hay que hacer énfasis en ese punto, sin coerción hay que invitarlos a que bueno, se permite invitar a otros a que se conviertan a mi religión. Por ejemplo, hablábamos de naciones donde está permitido fundar una iglesia, pero no está permitido el evangelismo, por ejemplo, ¿verdad? No puedo andar por la calle hablando a las personas de Cristo, aunque está permitido un poco, no muy contentos, pero está permitido que haya iglesia en algunos lugares, ¿no? Y hay lugares donde hay cristianos, pero no hay iglesias, porque no se puede abrir un templo, no lo permite es decir, hay una coerción, hay una fuerza. Hace unos años, aquí en Guatemala, les contaba, Guatemala es un país eminentemente cristiano, por lo menos por estadística. Eh, Hubo una propuesta de unos congresistas y eso llegó a discutirse en el Congreso, una ley para que fuera obligatorio que se leyera la Biblia en las escuelas públicas. Y eso generó un debate pues intenso durante unos meses en el país, en lo que estaba si se pasaba o no esa ley, de que si se leía la Biblia de manera obligatoria en las escuelas. Y recuerdo que una de las reacciones que hubo fue de una asociación de personas no religiosas que, bueno, creo yo, en mi opinión, hicieron una campaña muy inteligente, muy sabia en esos contextos, porque ellos primero protestaron porque ese tipo de propuestas transgreden principios constitucionales en cuanto al tema de estados laicos y que no se debe promover ningún tipo de religión. Entonces, los defensores decían que no era un asunto religioso, sino que era un tema de principios, de ética y no sé qué. Pero era un tanto coercitivo. Cuando a mí me preguntaron mi opinión, yo me opuse también bueno, hablé de los beneficios que trae leer la Biblia, pero me opuse al tema de que fuera obligatorio en la escuela. Porque el tema de principios, de moralidad y todo eso, hemos defendido de que debe ser en casa, ¿verdad? Cuando nos planteamos frente a ideologías de género y otras cosas, decimos que no es el Estado el que debe enseñarle a nuestros hijos, sino que debe ser la familia. Y en la familia, pues ya es otro ámbito, ¿no? El que se debe dar, sobre todo a los niños. Ya a una edad posterior, pues cada quien toma una decisión. Eso en cuanto a las dimensiones individuales y colectivas de el tener o no una religión. Pero les decía de la defensa de este grupo no religioso, ellos pusieron en la ciudad, en las principales entradas de la ciudad, en las principales vías, uno está entrando o saliendo de la ciudad, pusieron unos carteles de esos grandes, unos avisos grandes en las calles. Y decía, para ser buena persona no necesito era algo así, decía, para ser buena persona no necesito creer en ningún Dios. Era lo que decía la nota, ¿no? De lo que ellos decían. Desde la perspectiva filosófica, sí, es cierto, ¿verdad? Y claro, eso pasó ahí hiriendo susceptibilidades, porque incluso pusieron Dios con D minúscula, y se interpretó como un desprecio al Dios cristiano, y era en general, ¿verdad? Porque ellos no estaban reaccionando. Claro, fue una reacción a este intento de obligar a todos los niños a leer la Biblia en las escuelas.
parte de mi familia, tengo un hermano de mi papá, que su familia por años, por toda la vida creo yo, han sido testigos de Jehová. Mi tío se casó con una muchacha que era testigo de Jehová cuando se casaron y su familia han sido testigos de Jehová todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo estudié en la escuela con uno de mis primos. Ellos, por regla, no presentan los mismos honores a la bandera nacional, no cantan el himno nacional, no hacen transfusiones de sangre, no tienen una disciplina y una forma de vida interesante. En la escuela nos parábamos juntos con mi primo y yo no tengo la imagen de que él alguna vez haya cantado el himno o haya hecho el saludo a la bandera como todos hacíamos. Había un evento en los actos cívicos que a mí me gustaba participar, era hacer la jura a la bandera. Y yo pasaba a dirigir en algunos años la jura a la bandera de todos los estudiantes en la escuela, era una escuela pequeña, con los niños. Y luego de eso, él estaba muy enojado conmigo. Él estaba molesto porque como yo, sí, yo era de una familia cristiana, ¿cómo podía hacer la jura a la bandera y saludar y cantar el himno? Y era algo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Llegar con mi uniforme y todo el acto solemne ahí cívico. Pero, y luego, y yo después imaginé, vamos a obligar a este chico a que lea la Biblia en la escuela. No lo íbamos a obligar. Fue siempre una persona, aunque era un niño, pero de una convicción muy sólida, muy firme. Entonces, debería ir por otro lado el intento nuestros intentos misionales o de evangelización. En esto de la libertad de culto, siempre van a haber límites en las sociedades plurales. Nuestra libertad termina donde empieza el derecho del otro, ¿verdad? Y algo de eso dicen nuestras constituciones. En contextos democráticos, y hay que resaltar aquí esta palabra, la libertad religiosa se equilibra con los derechos de las demás personas, ¿verdad? Y con los otros derechos, como la igualdad y la no discriminación. Si nuestra nación tiene libertad de culto, pues libertad de culto. Hay una libertad de culto. Esto plantea tensiones cuando ciertas prácticas religiosas entran en conflicto con normas civiles. Por ejemplo, aquí en Guatemala ya ha sido un problema en diferentes países. Hay una secta judía que se llama Leftajor y estas personas, que es como una secta del judaísmo, permiten el matrimonio entre mayores y niños. Y han intentado tener como sus propias legislaciones, no permiten que entren las personas que ven por los derechos de los niños y así. Han sido expulsados de diferentes comunidades. A los líderes se les ha acusado de pedofilia, de trata de personas, de violencia contra la mujer y contra la niñez y esas cosas, porque sus prácticas comunitarias que ellos justifican como asuntos de religión y de fe y que tienen derecho a practicarlas, riñen con el derecho establecido ya en nuestras naciones, en nuestro mundo, sobre todo en el trato con los niños. Imagínense una persona casándose con una niña de 8 años, ¿no? Y que en esa religión lo permite. Y como la religión lo permite, entonces sí se puede hacer, ¿no? Son cosas que a nosotros nos horrorizan, o asuntos de bestialismo, o la muerte, o, bueno, diferentes situaciones que entran en ese conflicto y que no se pueden amparar como justificación el derecho a practicar esa religión cuando se transgreden otros derechos. Mientras eso no ocurra, pues debemos desarrollar el suficiente carácter para respetar las creencias de las otras personas, si estamos en una nación de libertad de religión. La secularidad y la neutralidad del Estado. La filosofía política contemporánea defiende que el Estado debe mantener una posición neutral frente a las religiones. A eso se refiere que el Estado sea laico, aunque las personas en el Estado no lo son, pero el Estado en sí mismo, el pensamiento político filosófico de los Estados, va en virtud de ser un Estado laico. Cuando esas líneas se cruzan, los resultados históricamente han sido desastrosos. Siempre, pues, los gobernantes, los líderes políticos tienen una fe, pero cuando intentan aplicar esa fe a las políticas de gobierno, entonces el resultado es desastroso. El resultado, cuando el Estado se implica en cosas de gobierno, no hay un evento en la historia de la humanidad que pueda ser ya, nombrado como positivo, por lo menos no tengo yo alguno en mente.
en este momento. Al contrario, el Estado debe de asegurar la sana convivencia entre ese pluralismo religioso, sin estimularlo y solamente, ¿cómo se dice? Controlando y aplacando aquellos movimientos religiosos que transgreden otros derechos en las sociedades. Por ejemplo, hay expresiones religiosas que practican el canibalismo, por ejemplo, ¿verdad? Matan personas en sacrificios y luego comen parte de los cuerpos de esas personas. Eso, pues, obviamente es una religión que no se puede permitir en nuestras sociedades. Por eso, todo eso debe llevar a un diálogo interreligioso, ¿no? La necesidad del diálogo en contextos plurales es algo relevante, es algo importante. En un mundo globalizado, el encuentro entre religiones es inevitable. Ojo, porque no estamos hablando para nada de ecumenismo, de trabajar para una sola religión, como eso se interpreta como movimientos del anticristo, escatológicos, de la gran tribulación, un tema como ese. No, 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 si estamos hablando de un diálogo interreligioso. Estamos hablando de este mundo interconectado, globalizado, que tenemos intereses en común. Nos interesa que en nuestra ciudad haya seguridad, nos interesa que nuestra ciudad tenga vías de comunicación correctas, que hayan servicios, que nuestras escuelas sean escuelas seguras, que nuestro hospital sea un hospital efectivo. Y ahí vamos a llegar nosotros, los cristianos, va a llegar personas de otras religiones, ¿no? Pero nos interesa que podamos vivir de una manera pacífica y que, aunque seamos de distintas expresiones religiosas, trabajemos todos en pro de un respeto mutuo y en pro de un beneficio mutuo, ¿no? Esa convivencia pacífica va a ser algo que debemos buscar en ese diálogo. El asunto es la traducción conceptual. ¿Qué entendemos, ¿no? Por estos conceptos que manejamos en distintas religiones? ¿Qué entendemos por la vida? ¿Qué entendemos por la familia? ¿Qué entendemos de la política? ¿Qué entendemos del matrimonio? ¿Qué entendemos de la vida, de la muerte, de los principios morales y esas cosas? Cada religión utiliza un lenguaje propio, utiliza categorías, símbolos. Por eso el diálogo requiere traducir esos conceptos de una tradición a otra para tener un mejor entendimiento. No siempre es sencillo porque hay diferencias profundas en las cosmovisiones entre una religión y otra, pero el intento vale la pena el plantarnos en la postura, en la posición del otro para tener un mejor diálogo. Siempre en la búsqueda de este diálogo interreligioso. Un tercer aspecto sería la búsqueda de equivalencias funcionales. Algunos filósofos proponen identificar equivalencias entre una religión y otra, entre conceptos religiosos, por ejemplo, la salvación, ¿no? ¿Qué entiende el Islam de la salvación? ¿Qué entiende el cristianismo? ¿Qué entienden los mormones? ¿Qué se entiende de las filosofías o de las religiones africanas o asiáticas de la salvación, la liberación, la iluminación, la trascendencia, etcétera? El mismo pecado, la vida, la muerte, cosas como esas. De esa manera se va a facilitar la comprensión. Los límites del diálogo, hasta dónde van a haber límites, ¿no? El diálogo no elimina necesariamente las diferencias doctrinales. Recuerden que estamos hablando como de un diálogo y de una empatía y de una convivencia pacífica. No estamos hablando de negociar principios o renunciar a nuestros principios religiosos, porque eso ya no sería un diálogo interreligioso, sino que sería convertirme a una determinada religión. Les contaba en una de las sesiones que he tenido el gusto y el privilegio de participar en una comunidad ecuménica y ya solo el nombre a algunas personas les causa cierta inquietud, pero el nombre ecuménico es buscar algo en común, tener algo en común, a eso se refiere. No se refiere a renunciar, yo no he renunciado a ninguno de mis principios cristianos evangélicos, sino únicamente sentarnos a la mesa y compartir algún conocimiento, hacer las preguntas adecuadas hasta ahí. Y hay un límite que no se traspasa en esos límites del diálogo. Por otro lado, está el tema de la ética global, siempre en esta realidad del pluralismo religioso, la ética global, la religión, los derechos, la violencia y la paz.
Y se considera a la religión como fuente de ética. Hemos hablado de la ciencia, que la ciencia es amoral, y la política, que es en el campo político-social donde se deberían de establecer los valores. Hemos visto un gran deterioro, incluso entre las propuestas de las mismas religiones. Siempre a lo largo de la historia también han habido episodios donde la religión ha perdido su esencia misma y en lugar de ser una fuente de ética se ha convertido en una fuente de contaminación en algunos episodios y sobre todo en algunos personajes. Pero en sí misma, la religión es vista como una fuente de ética, de comportamiento moral, de control de la persona, de transformación para bien en favor de la humanidad y de su comunidad en las distintas religiones. El concepto mismo de religión en sí misma implica la búsqueda de la paz, la búsqueda del bienestar, de la superación, de la conservación, de la trascendencia de las personas y de las comunidades. No hay, en ese concepto clásico de religión, no habría ninguna religión que sea destructiva, que sea nociva, que represente un peligro para la humanidad, sino todo lo contrario, ¿no? En el concepto este clásico de religión. Las religiones han sido vistas históricamente como fuente de normas morales, promoviendo valores como la justicia, la compasión y la solidaridad. De ahí la contradicción de sociedades que promulgan estadísticamente una religión mayoritaria, pero que en la práctica de los estados, de los gobiernos, de las personas, de los individuos, el estado general de la sociedad no es el mejor de los estados. Durante la pandemia fui invitado a participar en una sociedad de filósofos humanistas en Sudamérica, la mayoría de ellos radicados en Uruguay, y fue todo por Zoom. Hubo una entrevista, alguien me propuso para participar en esa comunidad de filósofos. Filósofos, pensadores humanistas, habían sociólogos políticos, gente de abogados y así. Eh, y me presentaron, pues digamos que alguien me propuso como candidato para participar en esa comunidad, me aceptaron. Y la primera reunión yo tenía que dar una semblanza de personal, lo que hacía, cuál era mi profesión. Bueno, cuando me presenté como guatemalteco, vivo en Guatemala, nací en Guatemala. eh, Luego en la parte de los comentarios de las preguntas me hicieron una pregunta que me la han hecho ya varias veces, y es ¿por qué Guatemala es un país que mantiene índices de desarrollo social y de violencia muy altos? Bueno, los índices de desarrollo social son bajos, pero los índices de violencia y corrupción son altos, si es un país tan cristiano. Entonces, mantenemos esa paradoja y mantenemos esa crítica que nos la hemos hecho internamente y que es un señalamiento que se hace a la nación. Decimos que en Guatemala es uno de los países con mayor porcentaje de cristianos en el mundo y en Latinoamérica, pero igualmente mantenemos un altísimo porcentaje de impunidad, de corrupción, de violencia contra la niñez, de feminicidios, de desastres ecológicos y todo ese tipo de situaciones reales que contradicen todo el discurso religioso que podamos tener. Entonces, la conclusión es que tenemos una religión solo de labios, pero que realmente no somos practicantes de esa religión. Si fuéramos practicantes de la religión que profesamos, estos principios y valores que se nos enseña desde nuestra religión estarían presentes de manera mayoritaria también en la sociedad. Por eso se habla de esa ambivalencia de la religión, porque la religión puede ser tanto un factor de paz como en algunos extremos un factor de conflicto. A lo largo de la historia ha inspirado movimientos de reconciliación, pero también ha sido utilizada para justificar la violencia. Podemos hablar de los episodios de las cruzadas, por ejemplo, donde el discurso externo era retomar Tierra Santa y expulsar a los infieles, que eran los musulmanes, los árabes que habían invadido Tierra Santa, y las iglesias occidentales los gobiernos occidentales iban a reconquistar esa tierra en el nombre de Dios. En el fondo había otro discurso, ¿no? Político, económico de ese tiempo de las famosas cruzadas, que se sabe históricamente también que representó un fracaso.
En los derechos humanos y la religión, como tercer punto aquí en la ética global. El diálogo contemporáneo busca articular entonces una ética global. Ese es el diálogo, ¿no? Cada religión tiene su propuesta, pero en el diálogo se establecen como principios generales de convivencia, tratando de establecer una especie de ética global en las que las religiones contribuyan al respecto de los derechos humanos sin imponer visiones excluyentes. No se trata de imponer en otros contextos nuestro cristianismo, sino dialogar y encontrar puntos en común que sirvan para esa convivencia global. Todo eso en función de la construcción de la paz. Muchos filósofos sostienen que las religiones pueden desempeñar un papel clave en la construcción de sociedades más justas, promoviendo el perdón, la reconciliación y la convivencia desde la perspectiva de las religiones. Hablemos un poco acerca del futuro de las religiones, hacia dónde vemos las religiones en el futuro. Hemos hablado del diálogo, hemos hablado de puntos de encuentro, hemos hablado de libertad de religión, del derecho humano a tener una religión o no tener ninguna. Y en ese trajín, en ese ajetreo nos encontramos actualmente. Y hacia el futuro, ¿qué vemos hacia el futuro? Bueno, lo que vemos es el tema siempre de la secularización y la persistencia de algunas religiones. La modernidad ha promovido procesos de secularización y siempre va a haber una presión, ¿no? Hacer sociedades cada vez más científicas, más políticas, pero menos religiosas. Incluso desde la perspectiva filosófica serían sociedades más humanas, aunque no necesariamente más religiosas. Y esa tensión filosófica en que puedo ser buena persona sin necesidad de ser religioso. Se asume también que la religión aporta para que la persona pueda ser una mejor persona, pero el discurso del otro lado es que no necesito la religión para ser una buena persona. Bueno, esa tensión, ¿no? Y ahí, por ahí va el camino de la secularización. A pesar de eso, la religión no ha desaparecido y vemos en el futuro la persistencia de las religiones y las vemos en algunos casos muy fortalecida. En muchos contextos, la religión continúa siendo una fuerza cultural y social muy significativa y que no desaparecerá muy fácilmente, ¿no? Muy fácilmente. Vemos en el futuro también una transformación de la religiosidad. Actualmente la religiosidad tiende a ser más individualizada, menos institucional y más abierta a las diversas creencias. Y esta flexibilidad de la religiosidad a través de eso se le prevé una persistencia en el futuro. También se habla de la globalización y el pluralismo como un tercer aspecto en este punto. El tema de la globalización que ha intensificado el encuentro entre las religiones, eso nos ha obligado, ¿no? Mucha gente que exporta, que importa materiales, que trabaja, que estudia, tiene que viajar y hay un intercambio cultural. Ahora las redes sociales, las películas, antes todo era Hollywood, pero ahora ya no necesariamente, ¿no? Hay otras producciones que han sobresalido y uno puede ver cine y películas de diferentes partes del mundo y eso trae consigo expresiones religiosas que ahora se ven. Uno ve una película de otro país y en el fondo hay una expresión religiosa que se da. Hay una película que a mí me gusta mucho bueno, uno de los actores principales es Brad Pitt, pero es 7 años en el Tíbet, es la película, no sé si la han visto, es una película un tanto larga, y en el fondo, todo el telón de fondo de la película es un telón religioso, de la religiosidad ahí, de Nepal y de esa región del Tíbet particularmente, con tintes sociales, políticos muy interesante, pero en el fondo, todo el manto de fondo de la película es un manto religioso en esa parte. Luego, producciones de Mel Gibson como Apocalipto, una película de la selva maya, también es una película muy dramática, como esas películas de Mel Gibson, ¿no? Que él produce. Pero en el fondo está la espiritualidad y la religiosidad también que algunos arqueólogos han propuesto del mundo maya.
Otras películas como La Pasión de Cristo, por ejemplo, también de Mel Gibson, que es una película pues como muy cristiana, películas coreanas o películas chinas que uno puede ver, y siempre está el elemento religioso. Eso abre el espacio a que uno esté expuesto a el pensamiento, los valores, los ritos y la filosofía de estas religiones a través de la globalización. Las comunicaciones, el comercio, la educación, el entretenimiento, las redes sociales nos abren esa posibilidad. Eso nos plantea nuevos desafíos, absolutamente, ¿no? Las religiones siempre van a tener desafíos relacionados con la ciencia, con la tecnología, con la ética global, con los cambios culturales, y eso exige que constantemente estemos haciendo reinterpretaciones de nuestras tradiciones. Bueno, y estamos hablando de tradiciones, ceremonias, y hay una frase que a mí particularmente me ha asombrado desde la primera vez que la escuché, la leí, y se dice que detrás del rito hay un mito. Y esto habla de dos escenarios de la religión y de todas las religiones. Lo externo, lo fenomenológico, que hablamos en una de las sesiones anteriores, lo observable del hecho religioso, pero detrás hay toda una estructura que podríamos llamar filosófica, podríamos llamar teológica, podríamos llamar también dogmática o doctrinal detrás que sostiene ese ritual. Nosotros llamamos un culto, una ceremonia. Pensemos en las iglesias evangélicas, pensemos en la ceremonia de la Santa Cena, que en el lenguaje filosófico eso sería un rito de comida, es una comida ritual en la Santa Cena. No, la Santa Cena no es rito, es el cuerpo de Cristo. Sí, ese es nuestro lenguaje. Cuando salimos de nuestra esfera evangélica, lo vemos desde la perspectiva filosófica, el lenguaje, la terminología es diferente, ¿no? Es como cuando vamos donde el médico y le decimos, fíjese que me duele aquí, ¿verdad? Aquí uno dice el hombro, ¿verdad? Me duele el hombro, ¿verdad? Pero el médico con mayor pertinencia, si le mueve y nos menciona un músculo o nos menciona algo en su lenguaje médico, ¿no? O uno dice, tengo un dolor aquí, y el doctor dice, es un espasmo o es otro lenguaje. En el lenguaje filosófico, que no es un lenguaje que satirice o es una especie de burla o crítica, no, no, no. Pero todo lo externo de nuestro ceremonial, nuestros cultos, pues al final califican en la categoría de ritos también, ¿no? Son ritos religiosos. Y la palabra rito no es mala en sí misma, ¿no? Sino que se refiere a un hecho religioso. Le decía lo de la Santa Cena. Recibimos una porción de pan, un poco de jugo de uva o de vino, y participamos. Pero detrás de eso, de la práctica de la Santa Cena, hay toda una explicación teológica, ¿no? Ese es el mito, la parte mitológica, la parte que no es externa y que no es evidente o concreta, sino que es la parte filosófica, teórica en algunos casos, o en nuestra perspectiva sería teológica, dogmática o doctrinal. Y hay una relación constante, ¿no? En la antropología y la filosofía de la religión se sostiene que los rituales están fundamentados en narrativas simbólicas o mitos que dan sentido a las prácticas religiosas. Eso tiene una función, no sucede solo por capricho, sino que el mito no debe entenderse como una falsedad, sino como una forma de expresar verdades profundas sobre la existencia, el origen del mundo y el sentido de la vida. Un tercer aspecto de eso sería el rito como una actualización constante del mito. Los rituales permiten reactualizar el mito en la experiencia presente, conectando a los participantes con una realidad simbólica o trascendente, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la Santa Cena. El contexto del Nuevo Testamento, de los Evangelios de la Santa Cena, es el contexto de la Pascua. La Pascua como un ceremonial de recordatorio de la liberación de Egipto. Y en el contexto de la Pascua es que se establece esa última cena que hoy hemos llamado nosotros Santa Cena y que desde la perspectiva del catolicismo se conoce como la Eucaristía, con una explicación distinta a la que tenemos nosotros en las iglesias que en esa perspectiva se llamarían protestantes, ¿no?
Hay una dimensión comunitaria y una dimensión existencial también en este adagio de detrás del rito hay un mito. El vínculo entre mito y rito fortalece la identidad comunitaria y ofrece un marco para interpretar la experiencia humana, especialmente en momentos claves como el nacimiento, la muerte o la crisis. Bueno, hagamos una conclusión de esta clase, de la clase de hoy. Debemos decir que el pluralismo religioso plantea desafíos fundamentales para la filosofía de la religión en el mundo contemporáneo. La coexistencia de múltiples tradiciones obliga a reflexionar, nos obliga a reflexionar sobre la libertad de creencia, la posibilidad del diálogo, la construcción de una ética global y el futuro de las religiones en las sociedades cambiantes. También el análisis del mito y del rito revela que la religión no es solo un conjunto de doctrinas, sino que también es una forma compleja de interpretar y vivir la realidad. En este contexto, la filosofía de la religión busca comprender cómo es posible sostener convicciones profundas en un mundo plural, sin renunciar al respeto, a la convivencia y a la búsqueda compartida del sentido. En la conclusión de la clase de hoy, ¿qué conclusiones del curso podemos hacer? Aquí he anotado varias cosas y vamos a ir leyendo estas últimas láminas de la que nos guía la presentación. Las reflexiones cristianas, esto es como a manera de conclusiones del curso. Las reflexiones cristianas en la filosofía de la religión del siglo XXI, particularmente en Latinoamérica o para la comunidad latina, posee una relevancia singular por su capacidad de articular fe, razón y la realidad social, que parecieran tres esferas inconexas o rivales en algún momento, ¿no? La fe, la razón y luego la realidad social, que tanto la fe y la razón chocan en algún momento con la realidad social. Y todo eso en contextos marcados por desigualdad, violencia estructural y los temas de multietnicidad y pluriculturalismo, donde somos países que nos une un idioma o como una comunidad latina, incluso en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, que son francófonos o anglófonos, pero que hay una fuerte comunidad latina que nos une un idioma, pero que nos separan las culturas, o que nos une un idioma, pero también nos separa las etnias en nuestras naciones que son multiétnicas, ¿no? Compartimos el espacio con otras etnias y eso ya genera desafíos. Bueno, a diferencia de los enfoques meramente abstractos, la tradición cristiana latinoamericana particularmente, influida por corrientes como la teología de la liberación, la teología pública y el pensamiento intercultural, todo esto ha sido, esa influencia y esos enfoques, ha sido en que ha insistido en que la reflexión filosófica religiosa no puede desvincularse de las condiciones históricas concretas. En ese sentido, la filosofía de la religión desde la perspectiva cristiana no solo examina la racionalización de la creencia, sino que también interpela las estructuras de injusticia, promoviendo una comprensión de Dios vinculada a la dignidad humana, a la justicia social y a la esperanza histórica. Esa es la crítica constante de cómo podemos nosotros estar satisfechos, totalmente satisfechos de que estamos en una nación, por ejemplo, cristiana, pero hay gente durmiendo en la calle. Hay un alto consumo de drogas y de violencia, hay un alto porcentaje de violencia contra la niñez, de adulterios, de muertes violentas, de corrupción, tanto en los estamentos públicos como en la vida privada y así, ¿no? Hay realidades sociales y políticas que nos abofetean, ¿verdad? En nuestro discurso religioso. En un escenario caracterizado por el avance del secularismo, el crecimiento de nuevas espiritualidades y la diversificación religiosa, la reflexión cristiana aporta marcos conceptuales para el diálogo interreligioso. Y por ahí debemos ir trabajando, eh,
para el tema de ser personas que tengamos la capacidad de sentarnos, de dialogar. Eso no significa renunciar a nuestros principios y a nuestra fe, pero sí dialogar en búsqueda de un bien común, ¿verdad? Ese diálogo religioso se va a aportar a una ética pública y a una convivencia democrática. Hay que subrayar esto último de una convivencia democrática. Esa contribución mutua es clave para repensar las categorías como la verdad, la salvación, la comunidad, la trascendencia en sociedades pluralistas, evitando tanto el exclusivismo dogmático como el relativismo crítico o el relativismo acrítico, es decir, sin ningún tipo de pensamiento o razonamiento. Y así, la filosofía de la religión con raíces profundas cristianas en América Latina se configura entonces como un espacio crítico y propositivo que no solo busca comprender la fe, sino también orientarla hacia una praxis transformadora. Hemos hablado en una de las sesiones anteriores de los resultados de la religión, el impacto de la religión. No solo analizar el rito, la experiencia religiosa, la fenomenología de las reuniones, de los cultos, de las ceremonias, sino hablar qué pasa con los participantes de ese ceremonial cuando termina la ceremonia, cuando se acaba la reunión, qué pasa cuando vuelven el siguiente día. Es la pregunta que nos hacemos. Vamos el domingo a la iglesia y luego el día lunes, ¿qué tipo de personas somos? ¿Qué nos hizo el sermón del domingo? ¿Qué impacto tuvo en la forma en la que vemos el mundo, nuestro matrimonio, la familia, nuestros negocios, la vida profesional, nuestra vida comunitaria? Esa praxis transformadora que se habla acá, que sea capaz de responder a los desafíos contemporáneos con profunda intelectualidad y con un compromiso humano. En la reflexión final de esta 10ª sesión también debemos preguntarnos entonces, habiendo discutido y transcurrido a lo largo de todos estos pensamientos, ¿cómo es el Dios al que nosotros servimos y al que nosotros tememos? ¿Y cómo es nuestra relación con los fieles de otras religiones? Y debemos distinguir también cuáles son esos principales valores que nuestra religión promulga y cómo esos valores contribuyen a una sana convivencia y contribuyen al bienestar general de nuestras comunidades. Bueno, yo me voy a detener aquí en esta 10ª reunión, esta 10ª clase, nuestra última clase de este curso, para quedarnos un momento con algunas preguntas y los comentarios finales de la clase de hoy y del curso en general. Profesor Garavito, muchísimas gracias por darnos un panorama tan amplio. Hay una pregunta y tiene que ver con un comentario que usted hizo, tiene que ver con nuestra fe en diferentes partes del mundo. Y usted habló especialmente sobre Guatemala y habló sobre grandes porcentajes o sea, una comunidad cristiana muy grande en Guatemala y sin embargo no hace la diferencia. Lo que quiero decir es que el impacto social no es relevante a pesar de que haya estadísticas muy altas de creyentes en la nación. ¿Podría hablarnos un poco más sobre esto, por favor? Bueno, yo creo que eso va en diferentes ámbitos, ¿no? Sobre todo desde la parte familiar, la parte de familia y luego fortalecer la parte institucional de la religión. Usualmente eso tiene diferentes motivos. Voy a hacer mi lectura viviendo en la ciudad. El trajín de la ciudad no ha afectado seriamente la búsqueda devocional y una vida familiar en general. Y eso afecta, se van tomando decisiones, es como el tiempo, ¿no? El tiempo es un recurso limitado, muy limitado, y que se va priorizando. Hay que priorizar el trabajo, el negocio, el estudio. Se prioriza incluso en algunos momentos la distracción, el entretenimiento y queda muy poco tiempo o nada para eventos de transferencia de valores religiosos, cosas como lectura de la Biblia, oración, incluso momentos donde las temáticas familiares, sociales, de trabajo, etcétera, se abordan desde la perspectiva cristiana. Y eso se va apagando si no estamos conscientes de eso de una generación a otra. Y podemos traer venir de una generación muy
con una espiritualidad muy fogosa y en alguna generación eso se va apagando. Eso viene desde casa. Pero luego está también en la parte de la iglesia, donde la práctica de iglesia, la práctica de fe comunitaria en el templo, se convierte en algo rutinario en algún momento y no de profundas convicciones y de ciertas celebraciones y de ciertas, vamos al culto, esencialmente vamos al culto el domingo, pero luego en la tarde ya no recordamos el sermón, ya, pues ya fuimos, ¿verdad? Ya fuimos a la iglesia y ya, como algo, un compromiso, el que se cumplió y que pues no forma parte relevante de nuestras vidas. En algún momento eso va perdiendo importancia y pues las cosas que son menos importantes van quedando en último lugar en nuestra agenda, en nuestra vida, en nuestro pensamiento y no se logra trasladar todo este bagaje cultural, familiar, de histórico, de tradiciones, etcétera, ¿no? Creo que esa parte debemos dirigir empezando desde casa, muy intencional, muy intencional, para que luego lo de la iglesia pues sea también algo que de verdad vaya siendo transformador en las personas, formativo, para que en algún momento, siguiendo la promesa de Proverbios, ¿no? De instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo, pase lo que pase, esté el mundo patas arriba o patas para donde quiera el mundo, no se apartará de él. Pero hay que sembrar, hay que sembrar, hay que sembrar. La imagen de Deuteronomio capítulo 6, capítulo 11, sobre todo en el capítulo 6, cuando el Señor le dice al pueblo, y estas palabras que yo te hablo estarán sobre tu corazón y se las enseñarás a tus hijos. Desde hace algún tiempo yo he estado insistiendo en ese verbo que aparece ahí en la lectura en hebreo, porque aparece un verbo que es el verbo shanan, y el verbo shanan hace referencia a cosas que están afiladas, como la punta de una flecha, la punta de un cuchillo, la punta de una lanza o de una espada. Es un artículo afilado, puntiagudo. También lo usaban para escribir sobre piedras, ¿no? Para hacer marcas que eran como las escrituras ahí en piedras. Entonces, la imagen de Shanán es una imagen violenta, ¿no? Que se implica, se ha traducido como se las enseñarás a tus hijos, se las repetirás y ustedes pueden consultar ahí las traducciones de Deuteronomio 6 que sería como 8 o 9 por ahí, el versículo del capítulo 6 de Deuteronomio, donde dice, se las enseñarás a tus hijos. Pero yo he traducido esa frase como, y estas palabras estarán primero sobre tu corazón y luego se las ensartarás a tus hijos, ¿verdad? La imagen violenta de ponérselas en la mente y en el corazón y por mucho que hagan o se vayan o anden, esas palabras van a estar ahí en su corazón. Uno de los consejeros matrimoniales y de vida familiar que nosotros tuvimos, nos dijo en algún momento con mi esposa, yo tengo 2 hijos varones, y nos dijo, enséñenle a sus hijos a que no les tengan miedo a ustedes, enséñenle a sus hijos a que le teman a Dios porque ustedes no van a estar todo el tiempo con sus hijos, ¿verdad? Pero si ellos, donde anden, si ellos aprenden a temer a Dios, pues su vida va a ser distinta. Y también recuerdo, siguiendo esa línea, y esas palabras quedaron en nuestra mente con mi esposa y conmigo, y fuimos caminando o intentamos caminar hacia ahí. Pero eso llegó a un punto crítico cuando mi primer hijo fue a la universidad. De niños y adolescentes, pues estaban muy cercanos, los llevábamos, los traíamos, vigilábamos su tiempo, conocíamos a sus amigos, etcétera. Pero luego fueron a la universidad, el primero de ellos salió a la universidad. Fue un cambio muy radical a nivel familiar y de muchos nervios para mí. Fue muy tenso porque, pues, el ambiente de las universidades, sobre todo aquí en Guatemala, algunas universidades es un asunto. Universidad Sodoma y Gomorra se deberían de llamar algunas universidades, ¿verdad? Eh, Se encuentra de todo y en muchos chicos se encuentran, pues van a estudiar un poco, pero sobre todo una vida licenciosa. Yo tenía muchos nervios. Tuvimos una charla muy intensa con cada uno de ellos y planteándole todos los escenarios y bueno, ya, ahora es tu responsabilidad, ya te hemos enseñado, ya te hemos dicho y ahora vas solo, no, ahí no vamos a estar nosotros, ahí no está el pastor, ahí no está nadie, ahí estás vos y el Señor y tenés que responder a ese tema. Y pues
los frutos que hemos recogido, mis hijos terminaron ya la universidad, trabajan ya en sus profesiones, ambos son ingenieros, en diferentes ramas, pero son ingenieros. Y pues los frutos que hemos recogido de esa experiencia fueron buenos, gracias a Dios. Hubo mucha tensión, siempre hubo control, etcétera, pero hay un momento donde se debe sembrar, 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 sembrar y cuidar lo que se ha sembrado para que luego eso se pueda cosechar en las siguientes generaciones. ¿Estamos satisfechos totalmente? Creo que no, como padres, como familias, por el desafío que decía hermano Carlitos de trasladar a la siguiente generación. Hay cosas que creo que pudimos hacer mejor y que estamos tratando de trabajar para que esas situaciones sigan siendo fortalecidas y que en algún momento ellos viven ya, hacen pues tienen una vida muy propia, muy particular, ya sin el mayor control ni el temor o la dependencia de nosotros como padres, pero que estamos constantes para que esta fe que ha arraigado en nosotros, como cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Tienes una fe verdadera porque yo sé que esa fe arraigó en tu abuela, en tu mamá y ahora la tienes tú, que esa misma fe que de alguna manera nosotros como padres hemos tenido y desarrollado, esa convicción tan firme que podemos tener, pueda arraigar también en nuestros hijos. Y qué bueno sería que se lo pudiéramos dejar así, haciendo un escrito con un abogado. ¿Verdad? Le dejo mi fe a mi hijo fulano de tal y mi don de discernimiento a mi hija fulana de tal. No, ¿verdad? Sino que es una propia experiencia con el Señor y que nosotros tenemos que propiciar con una intencionalidad muy, muy clara. Hay un comentario que está aquí en la clase que ha dejado un estudiante y habla sobre las generaciones. Él dice que las generaciones se han transformado en autosuficientes y esto quiere decir que no son dependientes de la voluntad de Dios. Y en un sentido, la iglesia se ha transformado en un sitio donde hay adoración y todo esto, pero realmente se han olvidado del concepto de la gran comisión. Sí, es una descripción muy, muy oportuna y muy puntual de cosas que están sucediendo, ¿no? Por eso volvía desde la parte de la casa, que es la parte central, porque em, yo hice, hace varios años escribí un artículo que luego se convirtió en una tesis para una maestría que hice de teología pastoral en relación a la espiritualidad y al culto en casa, partiendo del principio aquel del altar familiar, el sacerdocio familiar, siguiendo el patrón de la Pascua y otras cosas. Y me atreví a lanzar algunas propuestas, eso estoy hablando como el año 2013, 2014, por ahí un poco antes. Bueno, esos primeros escritos son como del 2010, y luego eso se fue transformando hasta que llegó a ser una tesis y tengo ahí reservado como porque en algún momento se pueda convertir en un libro. Pero en medio de mi contexto denominacional lancé el tema de por qué no celebramos Santa Cena en casa, debemos de tener más actividades devocionales en casa y no tantas actividades en la iglesia. Si tenemos un hogar, capacitemos para que las familias y así. Entonces tuve mucha oposición y en algunas de esas respuestas, tal vez un poco molesto ante la oposición, me atreví a decir, bueno, ¿qué va a pasar el día que cierren las iglesias? ¿Dónde vamos a celebrar cultos si algún día cierran las iglesias? Yo estuve predicando noviembre 2019 en una congregación hablando de ese tema y surgió el punto, ¿no? Que de nuestra espiritualidad anclada, arraigada al templo. Si no voy al templo, no oro, si no voy al templo, no pienso en Dios, si no voy al templo, no leo la Biblia. Eso fue en noviembre y tengo clips y los he publicado en mis redes sociales de esa prédica con ese punto y repitiendo la frase, ¿qué va a pasar el día que se cierren los templos? Noviembre de 2019. Aquí en Guatemala, en marzo, es decir, 4 o 5 meses después, se cerraron todos los templos así abruptamente, con un aviso de unas 12 horas aproximadamente. No fue un poco más, como un día, unas 24 horas de anticipación. Más o menos, porque viernes en la tarde fue el mensaje del presidente y el domingo ya no nos pudimos reunir. Los templos cerrados por varios meses. Y todo lo que eso generó, ¿verdad? Y yo así calladito solo puse los clips de la predicación, que eso se interpretaba como, bueno, ¿verdad?
Incluso me atreví a escribirles en privado y conversar con algunos de los que habían sido opositores a aquella propuesta, porque una de las cosas que más me criticaron fue el hecho de por qué me atrevía yo a decir que se podía celebrar Santa Cena en casa, que la Santa Cena solo la puede oficiar un ministro ordenado y que la Santa Cena solo la podía oficiar el pastor o diferentes cosas, ¿no? Y yo insistí, de hecho yo un tanto rebelde, si ustedes quieren, pues en casa celebramos Santa Cena, con mis hijos, mi esposa y yo y mis hijos, ¿verdad? Y que incluso no se podía tomar si no estaba bautizado, pero en casa pues no era un asunto institucional, sino un asunto familiar y mis hijos, aunque eran pequeños y no estaban bautizados, pues les dábamos ahí nuestra Santa Cena, que no era que estábamos jugando de culto o que estábamos jugando de Santa Cena, no, era Santa Cena y un servicio familiar. Nosotros cuatro, mi esposa y mis dos hijos. Entonces me dijeron que no, que no, que no. Cuando fue la pandemia, que eso me da mucha risa, ¿no? Se celebraba una Santa Cena virtual. Y entonces el pastor transmitía desde su casa y todo el mundo en su casa preparaba sus propios elementos, porque hasta eso es como muy místico, ¿verdad? De que tiene que ser un pan consagrado y el vino y que no sé qué. Pero ahora cada quien en su casa, ¿verdad? Comprabas un pan ahí en la panadería o en el supermercado y algo que comprabas, ¿verdad? Y con eso, con tu vaso o algo, una charolita en tu casa, lo podías hacer cada familia. Yo creo que la parte de la familia es muy, muy importante porque en el tipo de mundo que tenemos y las cosas que vemos en las iglesias, no todas las iglesias lamentablemente son responsables en el sentido de la formación. Y yo diría a hermana o a Felipe que es el que está escribiendo, Felipe Galarce, que no solo ha olvidado la gran comisión, sino que ha olvidado el discipulado. Y el discipulado es lo que consolida, porque podemos hacer avanzar la gran comisión y hacemos una campaña evangelística y en ese año tenemos, digamos, 1,000 convertidos, o 100 convertidos, o 10 convertidos. Pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos después? Hay que disipularlos, hay que formar a Cristo en sus corazones, en sus vidas, a través de la enseñanza y del discipulado, que creo que hemos olvidado por un lado la gran comisión. Y si trabajamos la gran comisión más o menos, pues las personas van a llegar a la iglesia y ¿qué hacemos con esa persona? Ahora hay que instruirla, hay que capacitarla, hay que formar a Cristo en ellas y la estrategia es el discipulado. Y eso es más penoso, incluye más inversión, se requiere más paciencia, consume mucho tiempo y mayor capacitación también. Entonces, muchas iglesias lo que han hecho es que han renunciado totalmente al discipulado y se han dedicado a la celebración, a el realizar eventos, ¿verdad? Para caballeros, para mujeres, para jóvenes, campañas, retiros y cosas como esas, pero realmente no hay un discipulado como tal, con un esfuerzo específico, medido, intencionado del estudio bíblico y la capacitación cristiana. La escritura dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y no está hablando exclusivamente de nuestros hijos, sino está hablando de niños en la fe. ¿Sí? Que esa es cómo se complementa la gran comisión de ir y predicar, se complementa con ir y hacer discípulos. Son dos, digamos que rostros de la gran comisión. Si estamos débiles en esas zonas, en esas áreas, pues los que van a sufrir son las generaciones siguientes, ¿no? Esos se van a seguir. La influencia del cristianismo, incluso en el mundo occidental, cada vez es menor, cada vez se crece menos. El cristianismo sigue creciendo, no al ritmo que crecía antes, y los escándalos no ayudan mucho. Cada vez hay mayores escándalos, se descubren más escándalos, y eso también sirve como como una piedra de tropiezo y un lastre para los cristianos, ¿no? Se dice en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que las dos principales naciones cristianas de aquel tiempo se destruyeron mutuamente, ¿no? Que era Alemania e Inglaterra. Alemania, el icono del mundo protestante; Inglaterra también el icono del mundo anglicano protestante, también de tradición, una fuerte tradición cristiana protestante. En una irracional guerra se destruyeron mutuamente y eso dejó un sabor muy desagradable en el mundo. Y actualmente tenemos un desafío muy grande con el tema de la interpretación de los conflictos bélicos que hay entre el mundo occidental, el mundo oriental y las naciones que están involucradas en esos conflictos.
debemos ser muy mesurados con el tema de la interpretación religiosa. Hay otros motivos e interpretaciones políticas, económicas, geopolíticas, pues a menos que seamos expertos en el tema, podemos opinar en ese tema, pero desde la perspectiva religiosa debemos ser muy mesurados para hacer una valoración, porque puede ser visto como algo también que no aporte algo bueno para la religión. Estamos hablando que la religión trabaja por la paz, por la conservación de la vida, el diálogo, la búsqueda de soluciones comunitarias que ayuden a todos. Y en el sentido de las guerras, no es una ayuda que sea mutua o una estrategia o una salida que sea muy racional, que digamos, desde la perspectiva bíblica. Y por supuesto, eso sí, descartado absolutamente, que Dios esté interviniendo en determinadas guerras en favor de, o como algunos han tratado de plantearlo como una especie como de guerra santa. No hay un concepto como tal. Son otros elementos que sirven todo el tiempo de una crisis. En todas las situaciones bélicas que hay alrededor del mundo y que han existido en todo el tiempo. Okay. Yo muy agradecido con los directores del canal de estos espacios de reflexión y de estudio bíblico, teológico, filosófico, los hermanos de Comprensión de los Tiempos, hermano Carlos, Inés, y los hermanos que están en la parte técnica para hacer estas publicaciones. Agradecido por la confianza y el espacio de compartir con ustedes este curso de Filosofía de la Religión. Profesor Garavito, muchísimas gracias. Ha sido una 10 clases acerca del tema de filosofía de la religión, donde hemos aprendido, hemos crecido en nuestros conceptos. Gracias por tomarse el tiempo para preparar estas clases, y a todos ustedes que han hecho parte de la clase, si usted se ha sentido bendecido, le invitamos a que haga una de varias cosas. Una de ellas, usted puede hacer una donación. Vaya a nuestra página allí y web, y usted puede hacer una donación de cualquier cantidad. Si usted está aquí en nuestro canal de YouTube, usted también puede suscribirse o puede darle un like. Y lo último que usted puede hacer es compartir alguna de estas clases que le han comunicado al principio, le han dado dirección a su ministerio. Compártala con alguien más. Y nos seguimos viendo aquí por el canal de Comprensión de los Tiempos. El Señor les bendiga.